Y también me mandan su código de MATLAB para ver si ustedes no cometieron algún error, ¿sale? Y si es el caso, pues los corrijo de una vez, ¿vale? Porfa. Maestra, Ok. yo tengo una duda, pero es así rapidita. Eh, ¿Los códigos los tenemos que guardar, o sea, en MATLAB o no importa? Para la tarea, Ajá. mm, Si hacemos el problema y ocupa que los guardemos o es a criterio de cada quien. es a criterio de cada quien. Desde luego, la recomendación es que preserven su procedimiento para que cuando tengan que repasar recuerden qué hicieron, ¿no? O Ah, sea, ok, ok. Sí, sale, gracias, maestra. por nada. Ok, chavos, entonces, la clase anterior, lo último que vimos fue una rutina del método de Newton-Raphson, ¿sale? Esta rutina nosotros la escribimos directamente en un live script, ¿ok? Pero hay algunas formas en que nosotros podemos implementar esa rutina como una función propia de MATLAB. Es decir, que después de escribirla y guardarla, la tengamos siempre disponible para su uso, ¿sí? Y es justamente lo que vamos a hacer ahorita. Entonces, ahora vamos a abrir un script. Uh-huh. Ese script tiene extensión .m, ya no .xml, ¿no? Tiene extensión .m. Y vamos a guardar este archivo, ¿sale? Uh-huh. Y le vamos a poner el nombre con que queremos recordar nuestra función. Maestra, para Sí, que tuviera extensión punto, ¿es en NeoScript, no la LiveScript o cómo? Que no alcancé a ver. eh, solamente script. En la crucecita amarilla, ¿sí? Te Ajá. vas y le das script, Ah, solamente ok. script, ¿sale? Ok, sí. Uh-huh. Entonces, yo le voy a dar el nombre de Newton S2 2021, ¿vale? Así se va a llamar. Una vez que ya abrí este script, voy a hacer uso de algunas palabras reservadas, ¿sí? La primera de ellas es function, ¿sí? Tal cual, voy a escribir function, ¿sale? Después voy a abrir unos corchetes cuadrangulares. Dentro de esos corchetes cuadrangulares voy a escribir lo que quiero recibir de la función, ¿vale? En este caso voy a escribir la palabra raíz. Uh-huh. Después voy a poner el signo igual. Uh-huh. Y voy a citar el nombre del archivo. Es decir, la función se tiene que llamar igual que el archivo. Y en este caso se llama Newton S2 2021. ¿Sale? Ahora vamos a abrir unos paréntesis normales, ¿sí? De los redondos. Y dentro de esos paréntesis nosotros vamos a escribir todos los parámetros que necesitamos para hacer funcionar esta rutina. ¿Sale? Vamos a leer los datos que nos da el usuario, que tiene que ser x0, una semilla, f, la derivada de f, número n, que es el número de iteraciones máxima que nos va a permitir nuestro usuario, y una tolerancia al error que también nos va a indicar nuestro usuario. ¿Sale? Ya que escribimos esto, vamos a dar Enter, ¿va?
Y dentro de esto vamos a escribir exactamente la misma rutina de la clase anterior, ¿sí? Para los que se acaban de integrar, no se preocupen, la voy a escribir ahorita, ¿no? Entonces, recordemos. Y vamos a inicializar un arreglo X, donde íbamos a almacenar todas las aproximaciones a la raíz. Desde luego, la primera raíz que tenemos disponible pues es la semilla, X0. Noten que aquí no estoy poniendo X paréntesis 0 igual a X0, ¿sí? No lo puedo hacer porque los arreglos en MATLAB siempre se indexan a partir del número 1. No los puedo indexar a partir del número 0, ¿va? Entonces, es por eso que lo hago de esa manera. Después voy a inicializar el error. Voy a decir que la primera entrada va a ser infinito. ¿Por qué infinito? Simplemente porque el primer error no tiene sentido calcularlo, ¿sí? El primer error correspondería a trabajar con la semilla, ¿sí? Y yo no tengo nada previo a la semilla, entonces no puedo calcular el error. Entonces le voy a poner infinito, ¿sí? Simplemente para recordar que no se puede, ¿vale? Después voy a inicializar una variable que se llama error, ¿sí? Este le voy a dar el valor de tolerancia más 1. Y después voy a igualar a 1 un índice que se llama i, ¿sale? Ok. Como nosotros vamos a realizar el método de Newton-Raphson hasta que se cumplan las condiciones que nos ponga el usuario, no vamos a usar un ciclo for, vamos a usar un ciclo while, como habíamos acordado, ¿vale? Entonces es el while y menor o igual que n más 1, ¿sale? Esa es la primera condición que necesito que se cumpla, que no supere el número de iteraciones permitidas. Y también voy a pedir, pues, que el error que voy a ir registrando, ¿sí?, sea mayor que la tolerancia. Es decir, en el momento en que el error se haga menor que la tolerancia que me permitió mi usuario, en ese momento voy a terminar, ¿vale? Ok. Después simplemente escribo pues la fórmula de Newton-Raphson, xi más 1, pues es igual a xi menos f, la función que me da mi usuario, evaluada en xi, entre la derivada de esa misma función, que también la va a dar el usuario, evaluada en el mismo punto, ¿vale? A ver, ya sigan ustedes. Ya que actualicé el valor de mi semilla, yo ya estoy en condiciones de comparar al menos 2 semillas. Entonces puedo calcular el error. ¿Qué error voy a trabajar? Voy a trabajar con el error relativo absoluto porcentual aproximado, ¿sale? Entonces este es EI más 1. Y lo voy a calcular como el valor absoluto, abs, de la diferencia de xi más 1, la semilla que estoy obteniendo en este momento, menos xi, ¿sale? Y todo esto entre xi más 1. Ya van checando los paréntesis, porfa, si detectan que algo se me está pasando, pues me avisan, ¿va? Entonces, hasta el momento, creo que vamos bien. Esto es del valor absoluto. Esto es de la diferencia del numerador. Ok, estoy cerrando en 2.
Ok. Y todo esto, pues lo voy a querer multiplicar, pues por 100, ¿no? Entonces voy a poner un paréntesis más. Voy a multiplicar por 100. ¿Vale? Después, voy a escribir error. Y le voy a indicar el valor que tiene en este paso, que es PI más 1. Lo que acabo de calcular. ¿Vale? Después, refresco el valor del índice, ¿sí? El índice del arreglo donde estoy almacenando todos mis resultados. ¿Va? Ok, aquí está. Entonces, al terminar la rutina, pues yo tengo que indicarle a la función qué es lo que va a devolver. Entonces escribo raíz, que es lo que voy a devolver. Es igual, pues, a una tabla, ¿sí? Que va a tener X transpuesta y E transpuesta. Es decir, los arreglos donde almacené las aproximaciones de la raíz y los errores aproximados, ¿vale? Entonces, muy, muy importante, esta función la tenemos que cerrar con END, ¿no? Ok. Una vez que ustedes tienen esto, van a guardar, ¿sí? Van a guardar esta rutina. Y vamos a checar si funciona. Eso es básico, ¿no? Entonces nos vamos a ir a Home y voy a habilitar un nuevo LiveScript, ¿sale? Entonces aquí lo que voy a hacer, pues es dar unos parámetros para probar, ¿no? Entonces voy a poner x02, ¿sí? F, una función que depende de x, que es la misma que estábamos trabajando en la clase anterior, x cuadrada menos 2, ¿vale? Voy a dar la derivada de la función. Maestra, disculpe una duda. Uh-huh. ¿Cómo le hizo para que el iScript apareciera abajo del mismo documento script que estábamos trabajando? Ah, ok. Es por mi elección de la vista. Aquí en Home, ¿sale? En la pestañita de Home, te puedes deslizar hacia la derecha y vas a encontrar la opción de Layout, ¿no? Entonces aquí te da varias, bueno, de hecho no tantas, ¿no? Te da dos opciones, ¿sí? Para que puedas tú visualizar tus herramientas, ¿no? Okay. Ah, pero entonces si el iScript se abre, por ejemplo, en otra pestaña, ¿está bien? ¿Sería lo mismo? Sí, es lo mismo, no pasa nada, solamente es una cuestión de vista. Ah, ok, gracias. Ok. Ok, entonces tenemos aquí nuestra derivada de f, ¿vale? Tenemos que darle un número de iteraciones máxima, ¿sí? Le voy a dar 5 y pues una tolerancia, ¿no? Entonces yo le voy a poner un milésimo, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la ventaja de tener escrito este LiveScript? ¿Ok? La ventaja es que ahora solamente le tengo que dar los parámetros y voy a llamar a mi función. ¿Sí? En este caso se llama Newton S1 2021. ¿Sí? Bueno, S2 2021. ¿Sí? De hecho, noten que cuando lo escribo, MATLAB me lo despliega automáticamente. ¿Sí? Es porque localmente ya existe como una función de MATLAB. ¿Sale? Entonces simplemente voy a hacer clic y voy a escribir, pues x0, f de f, n, tol, ¿sale? Y voy a ejecutar ahorita. Recordemos que ahorita es la primera vez que lo voy a correr y lo más probable es que nos marque algún error. Entonces, vamos a checar cuál es el error posteriormente y regresamos a corregirlo. Pues no me marcó ningún error. Entonces, a la primera todo estuvo
escrito correctamente, ¿sí? Y aquí me despliega, pues, mis resultados, ¿no? Entonces, yo prefiero verlo en la parte de abajo porque me da más visión para ustedes, ¿sale? Entonces, allá está, ¿no? Y listo. ¿Qué va a pasar de ahora en adelante? Bueno, pues de ahora en adelante, cada vez que ustedes quieran aplicar el método de Newton-Raphson para encontrar una raíz particular de cualquier función, pues simplemente vamos a llamar esta rutina, ¿sí? Noten que este script que escribimos aquí, ¿sí? No depende de ninguna f particular ni de ninguna x0 particular, ¿sale? Entonces, siempre la vamos a poder usar. Entonces, vamos a verificar esto, ¿sí? Yo voy a cerrar este script para que vean que no hay ningún problema, ¿sí? También voy a cerrar esta rutina, ¿sí? Y voy a reiniciar mi sesión, ¿vale? Entonces, supongamos que incluso es otro día, etcétera, ¿no? Y yo quiero trabajar con una función en particular, ¿no? Entonces digo, pues en este caso quiero trabajar con la semilla x0 igual a 1. Mi función se llama f igual a arroba de x, coseno de x, menos x, ¿no? Y la derivada de f, pues, sería menos seno de x menos 1. ¿Ok? Tengo que darle un número de iteraciones y tengo que dar una tolerancia. Entonces, simplemente escribo Newton S2 2021 y le doy mis parámetros, que es x0, f, la derivada de f, n y tolerancia, ¿no? Ejecuto y obtengo mis resultados, ¿sí? Entonces, localmente ustedes ya tienen disponible su propia rutina del método de Newton-Raphson, ¿sí? Ok, con esto estaríamos cerrando el tema de Newton-Raphson, ¿vale? Es lo último que teníamos que hacer en ese tema, ¿va? Ok, entonces, ahora sí, necesito que me vayan indicando si a todos les corrió la rutina, si la pueden ejecutar, etcétera, pues para pasar al siguiente tema, ¿no? Maestra, a mí me marca un error, no sé si pudiera ayudarme. Claro, Deje, comparto pantalla. sí, va. Aquí está, así es. ¿Dónde está el error que te marca? Perdón. No te escucho. Vamos a ver qué pasó ahí. No te escucho. No sé si soy la única. Pregunté qué error te marcaba. ¿Sí? A veces no nos marca errores, nos marca warnings. ¿Sí? Y en este caso, un warning muy particular que nos podría estar marcando es que X y Y están cambiando de tamaño. ¿Sí?
Y es que en el principio solamente tiene una entrada el vector y cada vez que entra al ciclo, pues se van incrementando las entradas, ¿no? Ese es uno de los warnings que marca. Veo que aquí te lo marca en amarillito. Maestra, Sí. haga de cuenta que compartí pantalla, pero otra vez la computadora como que se satura y se me salió de, o sea, ya no la escuchaba, pero déjeme a ver, si quiere ahorita vuelvo a intentarlo, ¿va? Porque ya se trabó. Ujú. Ok, está bien. Maestro, yo tengo una pequeña duda. Sí, dime. A mí sí me corrió la rutina como en la otra pestaña nueva, pero me da 2 tablas. ¿Eso qué quiere decir? Posiblemente no pusiste el punto y coma después de raíz igual a table. Ok, déjame. Entonces te lo está imprimiendo cuando se corre la rutina y te lo está imprimiendo porque es el dato de salida que le indicamos. Sí, tenía razón. Gracias, maestra. Por nada. A mí tampoco me está corriendo la rutina, me parece que tengo un error en la línea 12. Ujú. Sería casi al final. Ok. Abre el script, por favor. Comparto mi pantalla, ¿verdad? Sí, por favor. Creo que ya, ¿Se puede ver? Sí, ya te veo. Ok. Raíz. Muy importante que la palabra raíz no tenga acento, ¿eh? Sí, no tiene acento. Ujú. Parece que tiene acento, pero no tiene. While. Esto es menor o igual que mayor que la tolerancia. En el paso 12 dice error en Newton-Raphson. X1 es igual a X0. X1 es igual a X0. Error mayor que tolerancia. Aquí en XI más 1 te falta cerrar F. Fíjate, tienes F en la línea 8, tienes F, paréntesis, X, paréntesis y allá se te recorrió el En esta paréntesis. parte, sí. Es porque está Ujú. afuera. Entonces, este Sí, paréntesis yo se lo lo muevo para puse. este lado. Sí, Ujú. para este lado, ¿no? Ok, pero te falta cerrar el de evaluación. F, paréntesis, X, paréntesis y paréntesis, paréntesis nuevamente. Me falta sí. Es F, paréntesis. Ujú. X, Ok. paréntesis. Ok. Después de X y te falta un paréntesis. Aquí. Solamente. Ajá. Ciérralo. Y quita el que acabas de poner delante de X y, porque ya lo duplicaste. ¿Sale? Ok. Ujú. Ahí que dice. Oh, bueno. Sí, gracias, maestra. Sí, el predictor. Ya nada más. Ok. Sí, el error que me apareciera, pero Ujú. supongo que era debido a la línea 8, ¿no? Sí, exacto. Ah, perfecto. maestra, ¿puedo intentar volver a compartir a ver si ya me da chance la compu? Sí, adelante. Compártelo. Sí se alcanza a ver, ¿verdad? Sí. Entonces, allá donde tienes definido XY más 1, Aquí. sí, hay varias cosas, ¿no? XY más 1, primero que nada, es XY igual a XY.
Mm, ¿cómo? XY más 1 es Ajá. igual a XY. Entonces borro este. Ujú. ¿Sí? ¿Sí? Ajá. Menos solo una F. Allá duplicaste las Fs, fíjate. Menos. Ujú. Borra esa F que tienes allá. ¿Así? Ajá. Menos F de XY. Ajá. Menos. F, solamente una F. Ajá. Pero aquí o en el paréntesis o. Ujú. Después del signo menos, escribe F. Sí, ya. Ujú. De XY. Ahora sí, ya está. Entre la derivada de F evaluada en XY. Y me Ahora sí, faltó ya un lo tienes. paréntesis al inicio, ¿verdad? Te faltaba la XY, te sobraba una F y te hacía falta un paréntesis. Ujú. Ok. Entonces guárdalo, ¿sale? Ponle un punto y coma aquí en raíz igual a table. Al final ponle punto y coma. Ujú. Vuelves a guardar. Y ahora sí, vuelve a probar, ¿sale? A ver qué pasa. Ya debería funcionar. Vamos a... Mm, Dice que ahora, la línea 8, ¿verdad? sí, expresión inválida. Indexando la variable. ¿Vuelve a abrir? Ajá. X y más 1, X y... Te sobra ese paréntesis de adelante. Este de aquí. No, el de adelante, donde dice X y más 1, cerraste paréntesis, igual, y abriste un paréntesis. Ese paréntesis que abriste no va. Ya. Ujú. Ok, y de momento, pues, son los errorcillos que hay. Aquí sí está bien de paréntesis, es que alcanzo a ver este otro que está aquí y no sé, creo que no va tampoco, ¿verdad? Ujú. No, en la línea 8 ya estás bien. Ya estás bien. Todos esos A ver, paréntesis que aparecen van. ¿Sale? a ver, sí, Ujú. se lo vuelvo a correr. Sí. Ya listo. Ok. Ya sé. Por favor, voy a volver a proyectar la función. Ajá, Checa todos los paréntesis en el renglón 9, porque me pareció ver que colocaste uno de los paréntesis en un lugar incorrecto. ¿Sale? ok, sí, Ujú. dejo de compartir. Ok. ¿Ya estamos? Para cambiar de tema. No, maestra, a mí no me carga, no me jala el código, digamos. A ver, ¿puedes compartir tu pantalla? Sí. Ándale. Ya sé. Ujú. Error en la línea 4. Ujú. Por favor, muéstrame tu script. Ahí vamos. X0FDF4. Tienes puesto tot1. Es tol más 1. Ay, ¿en qué línea? En la Ah, ok, 4. ya. Ujú. Sí. Es tol más 1, exacto. ¿Sería Ujú. todo? ¿Lo guardaste? A Sí. ver. Ujú. Muy bien. Entonces,
Ujú. No reconoce newtons. Se llama Newton, ¿no? Newtons S2 2021. No la reconoce. Ujú. Newton S2 2021. Ok. A ver, regresa al script. Ujú. Newton S2 2021. Ok. Aquí después de raíz, por favor, pon un punto y coma también. Ujú. Ok. No. En la línea 14. Ok, perdón. Sí, no pasa nada. En la línea 14. Pon un punto y coma. Guárdalo. Ay, Ujú. ya. Ujú. Ok, tienes que abrir el folder donde guardaste tu script. Ok, ya. Ujú. Sí, eso es muy, muy importante. Tienen que estar trabajando en el folder donde están sus funciones porque nosotros estamos implementando de manera local, ¿vale? Sí. Ujú. Ahí está. Sí. Ok, ¿sí? ¿Alguien más? Yo, profe. Yo tengo una duda, maestra. Sí, dime. ¿Por qué mi tabla me muestra 7 iteraciones? Si le puse n igual a 5. ¿Por qué te muestra 7 iteraciones? Bueno, si le pones n igual a 5, en realidad te debe mostrar 6 iteraciones, porque la información de la semilla no te la cuenta como iteración. ¿Sale? Ahora Ah, ok, bien. entonces sí está bien. Ah, ok, Sí, ya sería todo. Gracias. por nada. Profe, ¿puedo compartir pantalla? Claro. Maestra, a mí tampoco me sale. ¿Podría después de él? Sí. Marca un error en la línea 8. Igual y también nos Veo falta. que son estos, profe. Ujú. Raíz Newton 2021 F0. Esto está bien. While xy más 1 es igual a xy menos f de xy entre la derivada de f evaluada en xy. Hasta allá estás bien. Falta un paréntesis en algún lado. Xy más 1 es igual a xy menos f de xy. Abriste y cerraste correctamente. Derivada de f, abriste y cerraste correctamente. Aquí en EI más 1 tienes puesto valor absoluto de xy más 1 menos, aquí tienes que poner xy. Ujú.
¿En este? Sí. Menos X, Y. Ujú, entre X y más 1. ¿No? Pues ahí hay que contar todos los paréntesis. ¿Vale? Multiplicado por 100. Entonces, esto es del valor absoluto. Ajá. ¿Te falta un paréntesis? ¿Sí? En el numerador de xy más 1 menos xy. ¿Ok? No, ya lo tienes, ya lo tienes. Ok. Está bien. Error es igual a y más 1. Y es igual a y más 1, eso también está bien. Int raíz es igual a table x transpuesta e transpuesta. Oh, qué raro. Pues parece que todo está bien aquí. Error mayor que la tolerancia. Ujú. A ver, vuelve a correrlo. Guarda. Guarda. Y vuelve a correr. También me marca estas warnings. Sí, Se los había hecho warnings. la Virolix. Sí. Les había comentado que hay dos warnings que a todos nos van a aparecer. Una que dice que X está cambiando de tamaño. Es cierto, X es un arreglo que va cambiando de tamaño en cada iteración. Es verdad. Porque al principio solamente lo definimos con una entrada. ¿Sí? En la segunda iteración ya hay dos entradas y así sucesivamente, ¿no? Ese warning a todos nos aparece. Apps de X y más 1 menos X y paréntesis entre X y más 1. Ese file Newton 2021, línea 8. X y más 1. Igual a xy menos f de xy entre la derivada de f de xy. Eso está bien. Dice que te faltan argumentos. Tienes x0, tienes f, derivada de f, n y tolerancia. x0, f, n y tolerancia. F de f, n y tolerancia. Vamos a ver aquí qué pasa. En la línea 2. x1 es igual a x0. x1 es igual a x0. Si es x0, checa que no hayas cambiado 0 por o algo así. Esta es una O, este es un 0. Ok, perfecto. Entonces es x0. Función es igual a la raíz de Newton 2, 2021, x0, f, derivada de f, n y tolerancia. Es que si lo tienes bien. x1 es igual a x0, punto y coma. E1 es igual al infinito y el error es igual a la tolerancia y es inicializado en 1. While es 1 menor o igual que n más 1 y error mayor que la tolerancia. Sí, tampoco debería haber problema ahí. ¿Tienes bien? Es que no entiendo por qué apunta aquí. Si lo tienes bien. Ups. El valor Maestra, sí, dime. la interrumpa. Es que unos teníamos la duda porque a uno nos dio la tabla de 7 y a otros de 5. Y pues teníamos la duda de cuál era la correcta. La tabla debe tener 6 entradas. 6 entradas. Oh, ya. Para checarlo. Sí. Gracias, maestra. Nada. Ok. Bueno. Vamos a hacer una cosa. Te voy a pasar una captura de pantalla del script, ¿vale? Y pues se las voy a dejar aquí en el chat, ¿vale? De todos modos,
Si siguen teniendo errores, lo checo. Newton. Ahí va. ¿Sale? Allá les dejo la captura de pantalla de la rutina. Por favor, chequenlo paso por paso, símbolo por símbolo, a ver dónde está el error, ¿sale? Si no, pues no vamos a avanzar el día de hoy. Sin embargo, si siguen teniendo el problema, al final de la clase, pues les reviso el código, ¿sale? Pues aquí el compañero ya dejó de compartir su pantalla. Ok. Muy bien, chicos. Nosotros ya vimos lo que es el método de Newton-Raphson, ¿sale? Ya tienen una rutina implementada dentro de su computadora, es local, ¿sale? Les voy a pedir el favor de que la usen prudentemente, ¿no? Que no se dediquen a solamente ejecutar comandos, que entiendan qué es lo que está haciendo su rutina, ¿sale? ¿Por qué? Porque si en algún momento se topan con algún ejercicio que les pide hacer alguna modificación en el código, entonces si ustedes comprendieron, pueden hacer esa modificación fácilmente, pero si no comprendieron, no la van a hacer, ¿sale? Entonces sean prudentes en el uso de esta parte. Ok, Newton-Raphson tenía muchas exigencias para ser aplicado, ¿sí? En particular, necesitábamos una función que fuera derivable y que tuviera una raíz simple, ¿no? En particular, esto exigía que la derivada no se anulara para evitar la división entre cero. Si nosotros somos sensatos, es un poquito difícil cumplir con todos estos requisitos, ¿sale? Entonces, lo que va a suceder es que vamos a presentar un nuevo método. Este método solamente va a trabajar con la continuidad de la función, solamente con la continuidad. Y en ese sentido, nos va a dar igual, ¿sí? Si la función tiene otras raíces en otros intervalos, porque vamos a estar aislando inicialmente la raíz, y puede ser diferenciable o puede ser no diferenciable. Nos va a dar lo mismo también, ¿sale? Entonces, en ese sentido, este método que vamos a presentar es de uso más general, ¿sale? Y se llama el teorema de Bolzano. Entonces, ok. Bueno. Este teorema seguramente lo escucharon en cálculo, pero vamos a recordar que no. Sea f una función continua en el intervalo cerrado a, b, que satisface
f de A por f de B menor que 0. Entonces, podemos garantizar que f tiene una raíz entre A y B. ¿Sí? Es decir, existe R en el intervalo abierto A, B, la raíz está en el abierto, ¿sale? Tal que f de R nos va a dar 0, ¿sí? Bueno, la pregunta es esto, ¿sí? Ok, entonces el punto es, si nosotros tenemos una función que pasa de tener valores negativos a tener valores positivos y sabemos que esta función es continua, entonces no nos va a quedar más remedio que atravesar el eje X, ¿verdad? ¿Y qué significa que una función atraviese el eje X? Pues significa que en algún punto, ¿sí? F de R vale 0, ¿va? Esta idea muy importante nos va a permitir definir o describir lo que se conoce como el método de bisección, ¿vale? ¿Sí? El método de bisección consiste en lo siguiente. Vamos a tomar f, una función continua, y vamos a encerrar una de sus raíces en un intervalo, ¿sí? Entonces va a ser f una función continua en AB, tal que existe una única raíz R en AB. ¿Sale? Una vez que nosotros ya encerramos esa raíz en el intervalo, lo que vamos a hacer pues es bisecar este intervalo, ¿sí? Tomamos C igual a A más B sobre 2, que es el punto medio del intervalo, y evaluamos f de C, ¿sí? Si en el momento en que nosotros cortamos este intervalo le atinamos a la raíz, entonces ya habremos terminado. Es decir, la raíz que estamos buscando es justamente C, ¿va? ¿Qué pasa si no le atinamos a la raíz? Entonces lo que vamos a hacer es decir, ok,
¿cuánto vale f de A por f de C? ¿Sí? Si f de A por f de C es negativo, entonces el teorema de Bolzano nos dice la raíz está entre A y C. ¿Sale? Aquí es donde se usa el teorema de Bolzano. Si f de A por f de C es negativo, entonces A, C contiene a la raíz. ¿Vale? 11 en punto. Pero, ¿qué pasa si f de A por f de C es positivo? Bueno, pues nosotros sabemos que la raíz no se va a mover, ¿no? Entonces, si no estuvo entre A, C, la raíz tiene que estar en C, B. ¿Sale? Ok. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Nosotros comenzamos confinando una raíz en un intervalo. ¿Sale? Nosotros queremos saber cuánto vale esa raíz. ¿Va? ¿Cómo vamos a tratar de acercarnos a ella? Pues vamos a hacer cortes. Vamos a partir el intervalo. En el momento en que nosotros partimos este intervalo, pues hay opciones, ¿no? Es posible que el punto de corte, ¿sí?, sea justamente la raíz, ¿sí? Entonces, si nosotros evaluamos f en el punto de corte y nos da 0, ya terminamos, ya encontramos la raíz. Pero si nosotros no encontramos la raíz, entonces la raíz se quedó entre A y C, o la raíz se quedó entre C y B. ¿Cómo vamos a hacerle para detectar dónde está la raíz? Pues vamos a aplicar el teorema de Bolzano, ¿sí? Hacemos este producto f de A por f de C, ¿sí? Si nos da negativo, entonces la raíz está en el intervalo A, C. Si esto no nos dio negativo, entonces la raíz no se quedó aquí. Entonces, su única opción es que esté entre C y B, ¿vale? Esa es la idea en general. Y este método también es recursivo, de manera que repetimos el procedimiento anterior. En cada paso, la raíz estará confinada en un nuevo intervalo de la mitad de la longitud del intervalo del paso anterior. En cada paso, se reduce la incertidumbre de la posición de R, ¿sí? Entonces, esta es la idea crucial con la cual nosotros vamos a trabajar, ¿sí? Y tenemos que, pues, seguir estos pasos
al 100%. ¿no? Si nos saltamos alguno de los pasos, podemos cometer algún error, ¿vale? Entonces, les voy a ilustrar cómo funciona este método, ¿va? Y después vamos a comparar el resultado que obtenemos con el resultado que se obtiene con Newton-Raphson, ¿vale? Vamos a ver. ¿Ok? Aproxima una raíz de la función coseno de x menos x. Para ello, aplica 4 iteraciones del método de bisección. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en este caso? Lo primero es ubicar dónde hay una raíz y aislarla. Para ello, vamos a graficar la función. ¿Sí? Entonces necesitamos definir nuestro intervalo x igual a linspace. ¿Sí? ¿Sí? Vamos a dar inicialmente una ventana de menos 3 a 3 con 1000 puntos. Vamos a definir f como la función coseno de x menos x. ¿Sí? Ya no necesitamos su derivada, ¿sale? Entonces solamente ponemos y igual a f de x. Graficamos plot x, y. Vamos a ponerle un grid para visualizar mejor. ¿Ok? Entonces, observamos la gráfica, vemos la altura de 0, ¿sí? Y vemos que la raíz está aquí, ¿sí? Muy cerca de 1, ¿va? Entonces, voy a encontrar un intervalo donde esta sea la única raíz, ¿no? Entonces, en particular, podemos elegir 0, 1, ¿verdad? En particular. En este momento, A, el extremo izquierdo del intervalo, es 0. B, el extremo derecho del intervalo, es 1. ¿Sí? En este momento voy a comenzar el proceso. Realizamos la primera bisección. ¿Cómo dijimos que la hacemos? El punto medio se calcula como A más B sobre 2. Y yo quiero saber si en este momento en que estoy partiendo el intervalo, le estoy atinando a la raíz. ¿Sí? Entonces voy a calcular f de c para preguntarme si c es la raíz. Corro y veo que c vale 0.5, es mi nueva aproximación de la raíz, ¿vale? Y veo que f evaluado en esa aproximación es 0.3776. Esto significa que c no es la raíz porque aquí no me da 0. ¿Va? Muy bien. Si no encontré la raíz, ¿qué es lo que tengo que hacer?
tengo que preguntarme, ¿dónde está la raíz? ¿Dónde quedó? ¿No? Entonces sabemos que, ya que C no es la raíz, debemos encontrar el intervalo donde se encuentra. ¿Vale? Y para eso usamos el teorema de Bolzano. Vamos a preguntarnos, ¿cuánto es f de A por f de C? Corro. Me dio positivo, ¿sí? Como es positivo, la raíz no está aquí. El producto me dio positivo. Entonces, la raíz no está en A, C. Tiene que estar en C, B. Ya que sé que está en C, B, yo tengo que redefinir los extremos del intervalo para seguir iterando, ¿no? Entonces, el extremo izquierdo se llama A. Entonces, tengo que refrescar el valor de A con el valor de C. El extremo izquierdo se llama A. Entonces, tengo que refrescar el valor con A igual a C. ¿Vale? Muy bien. El extremo derecho se llama B. ¿Sí? Ese no lo tengo que refrescar porque se mantuvo, se preservó. ¿Sale? Ok. Entonces, yo tengo un nuevo A y tengo un nuevo C. ¿Qué tengo que hacer ahora? Volver a bisecar. ¿Cómo hacemos esto? Pues C es el punto medio del nuevo intervalo. Es A más B sobre 2. Okay. Y esta es la nueva estimación de la raíz. Tengo que preguntarme, ¿será que por pura casualidad yo le atiné a la raíz? ¿Sí? Y para saberlo calculo f de c. Veo que la nueva estimación de la raíz es 0.75 y que f de c es 0, pero solamente en un decimal, ¿no? Pero pues se va acercando al valor que debería de tomar, ¿va? Muy bien. La raíz. Entonces la raíz tiene que estar en AC o en CB. ¿Cómo le hago para saber dónde está? Pues calculo f de A por f de C. Si me da negativo, la raíz está aquí. Si no me da negativo, tiene que estar en el otro pedazo del intervalo. ¿Qué pasó? Me dio negativo. Entonces, ya que el resultado es negativo, la raíz está en A, C, ¿verdad? Seguimos. ¿Vale? Mi extremo derecho se llama A y en este caso se va a seguir llamando A. ¿Vale? Mi extremo derecho se llama B y en este caso tengo que refrescarlo con el valor de C. ¿Va? Entonces, perfecto. ¿Qué conseguí hasta el momento? Un nuevo intervalo más pequeño donde se encuentra la raíz. ¿Sí?
¿Qué tengo que hacer? Sí, les estoy preguntando qué tengo que hacer. Pues el procedimiento otra vez. La Exactamente. tercera bisección. Exactamente. La tercera bisección, que significa redefinir C como A más B sobre 2. ¿Vale? Ahí está. Tengo una nueva aproximación a la raíz. Me tengo que preguntar, ¿será que le atiné? Entonces vemos. Veo que la nueva iteración es 0.6250, 0.625, ¿sí? Y que al evaluar f de c, pues no me da 0. Entonces, en particular no le atiné a la raíz, ¿vale? Entonces, tengo que preguntarme, ¿dónde sí está la raíz? ¿Vale? ¿Qué hago? Calculo f de a por f de c. Si me da negativo, la raíz está entre a y c. Si no me da negativo, entonces la raíz se quedó entre c y b. ¿Vale? Me dio positivo. Entonces, ¿dónde está la raíz? En C y B. Exacto. Ya que es positivo, la raíz está en C, B. ¿Sí? Y así nos la pasamos. Pues ya vamos por la última etapa, ¿no? El extremo izquierdo se llama A, ¿sí? Y el extremo derecho se llama B. En este caso vemos que tenemos que refrescar A. A ahora se va a llamar C y B se sigue llamando B. ¿Vale? Entonces, listo. Tengo un nuevo intervalo. Hago mi cuarta bisección. ¿Sí? ¿En qué consiste? Pues en tomar el punto medio de ese nuevo intervalo. ¿Sale? Y como dije que iba a ser solamente 4 iteraciones, pues esta última iteración sería mi aproximación final. ¿Sí? Mi aproximación es de 0.6875. ¿Sale? Esta es la aproximación. Vamos a ver pues, si es buena. Bueno, pues f de c sería igual a 0 si c fuera la verdadera raíz. Y vemos que en este caso, pues f de c es 0 solamente en un decimal. Sí tenemos una aproximación a la raíz, pero deja algo que desear, ¿no? Ok. Entonces, ahora voy a realizar voy a ejecutar el método de Newton, ¿sí? Para esta función, ¿no? Entonces, lo único que me faltaría, pues, es la derivada de f, ¿sí? Que es menos seno de x menos 1, ¿no? Pues tengo que dar una aproximación inicial, pues le voy a poner 1, ¿no? Por ejemplo. ¿Qué más me pide Newton? Un número de iteraciones. Le voy a poner que me dé solamente 4 iteraciones. Necesito una tolerancia. Voy a poner un 10 milésimo, por ejemplo. Voy a llamar mi rutina. Borro. Yo aquí tengo mi tabla, ¿no? Entonces, vemos que la cuarta iteración, ¿sí? Me da 0.7391
con el método de Newton-Raphson. Y que aquí ya tengo un error del 0%, ¿verdad? Entonces, en 4 iteraciones, el método de Newton, ¿sí? Ya me da un error aproximado de 0, ¿no? Y vemos que aquí, cuando nosotros calculamos f de c, ¿sí? F de c, que debería ser 0, queda muy, muy lejano del valor real, ¿sí? Voy a poner aquí formato largo. Aquí en forma de tabla tenemos una ventajita, ¿sí? Podemos copiar, ¿no? No me dejó. Aquí. No me deja. Ok, vamos a ver. 0.73 90 85 13. Vamos a ver cuánto nos da. Al evaluar en la última aproximación del método de Newton, nosotros nos acercamos a f de c, que debería valer 0, ¿sí? En 8 decimales. 8 decimales. Y aquí, con el método de bisección, solamente nos estamos aproximando en un decimal, ¿sí? Con esta observación, ¿qué método es mejor? Pues el de Newton-Raphson. Exactamente. El método de Newton-Raphson es mucho, mucho mejor. Y en general, en métodos numéricos va a pasar que, ¿quieres que tu método te dé más? Ok, le vas a tener que dar más. El método de bisección, ¿sí? Pide muy poquito. Solamente pide trabajar con la propiedad de continuidad, ¿sí? Y está padrísimo porque se lo podemos aplicar a más funciones y tiene un rango de aplicación amplio, ¿no? Pero el precio es que su convergencia es muy lenta, ¿sí? Posiblemente tuviéramos que efectuar, no sé, 20, 30 iteraciones para tratar de alcanzar una aproximación tan buena como la que nos dio Newton-Raphson, ¿no? El método de Newton-Raphson converge rapidísimo, ¿sí? Va a converger rapidísimo, pero nos va a pedir muchísimas hipótesis, ¿sale? Entonces, eso es algo que tenemos que tener muy, muy presente, ¿sí? Si te da más, es porque te pide más, ¿vale? Ok, muy bien. Entonces, por favor, ¿alguno de ustedes podría explicarme en qué consiste el método de bisección? ¿Cómo funciona? Pues funciona a partir de un intervalo en la función, en un punto medio, y en evaluar ese punto en la función. Y pues si da 0, pues es que es la raíz. Si no, pues aplicamos el teorema de Bolzano, que es la que nos ayuda a saber en qué intervalo se va a encontrar nuestra raíz. Y así hasta obtener la raíz. Ok, exactamente, exactamente. ¿Sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es graficar nuestra función y aislar una raíz, ¿sí? La vamos a aislar con un intervalo, ¿vale? Y así sucesivamente. Ok. ¿Preguntas? No, profe. Ok.
Ok. Maestra, Dime. yo tengo una duda, pero acerca de la tarea. Dime. Entonces, usted misma dijo que la fecha que estaba ahí puesta era incorrecta. Sí. Entonces, ¿ese le va a recorrer hasta el 22? Hasta el 22 de marzo, así es. Ok, Antes gracias, del maestra. examen. Ujú. ¿Alguna otra duda? No. Bueno, perfecto, muchachos. Entonces, si no tienen duda, pues vamos a hacer lo siguiente. Ejercicio. Aproxima la única raíz real de la función cuatro más 2x más 2x cuarta, ¿vale? Más x quinta. Este ejercicio ustedes ya lo habían resuelto con Newton-Raphson, ¿vale? Entonces ahora van a resolverlo usando el método de bisección y van a contrastar sus resultados. En este caso, van a aplicar 3 iteraciones, ¿sí? Porque ya se nos está acabando el tiempo y me gustaría que alguien alcanzara a explicarlo.
Maestra, ya y me salió a la primera iteración. Le atinaste a la primera. Ok. Sí, Comparte tu solución. es que lo trabajo en la computadora y el Teams lo tengo en el celular. Ah, ok. Pues mándanos una captura de pantalla por aquí. Sí, ya voy, déjale, tomo foto y la subo. Ok. Ok. No, mañana no. Sí, lo mejor es que desde ahorita nos pongamos de acuerdo. Sí, yo tengo que cerrar mi examen ETS y pues no sé cuánto tiempo me tome, ¿sale? Entonces nos ponemos de acuerdo y el día de mañana les sugiero que se dediquen a trabajar con sus ejercicios webwork o que se reúnan con su equipo para empezar a platicar qué es lo que saben hacer, qué es lo que no saben hacer con respecto al proyecto, ¿no? Una pregunta muy, muy típica cuando comenzamos a trabajar en un proyecto es, ¿y qué hago? ¿Y qué hago? ¿Y qué hago? Bueno, así es como comienzan todos los proyectos. Muy bien. Entonces, si ustedes no saben qué es Arduino, esa es la primera pregunta que deben responder, ¿sale? Entonces, eso es lo primero que tienen que hacer. Investigar qué es Arduino y cómo funciona, ¿sale? Si ya saben Arduino, entonces se preguntarán, ¿y cómo implemento una trayectoria en MATLAB con métodos numéricos? Bueno, entonces esa sería la pregunta a trabajar, ¿vale? Entonces ya empieza a ser urgente que se reúnan con sus equipos, que empiecen a platicar, tú qué sabes hacer, qué no sabes hacer. Si no saben hacer nada, repártense el trabajo para aprender a hacer algún prototipo usando Arduino, ¿sí? O empiecen a buscar información de cómo implementar trayectorias con MATLAB, ¿vale? Entonces, ok. Muy bien. Sí, ok. El procedimiento del compañero es correcto. Él toma su intervalo como -3, -1. Obviamente, al tomar el punto medio, pues le da -2, ¿no? Que es justamente la raíz. Entonces, él evaluó y le dio 0, ¿sale? Es muy, muy importante que ustedes no se salten este paso de evaluar C en la función F, ¿sale? Porque si se lo brincan, se van a quedar iterando y nunca, nunca le van a pegar a la raíz, ¿sale? Porque simplemente no la detectaron en el paso que debió ser, ¿sale? Ok, entonces sería todo por el día de hoy. Ya saben Newton, ya vimos cómo funciona el método de bisección, ya con esto se cubre el 50% del temario. De hecho, un poquito más, como el 60%, ¿vale? Entonces, mucho éxito, reúnanse con sus equipos y a trabajar toda la web. ¿Va? Nos vemos, gracias por su atención. Maestra, gracias. Gracias, maestro. Gracias, maestra. Gracias, maestro. Luego. Hasta luego. Por nada.